Bienvenidos a la clase número 2 de Discipulado 1. La clase que hoy vamos a ver es cómo llevar nuestra vida social. ¿Se acuerdan lo que les dije en la clase 1? Este curso de Discipulado 1 vamos a resolver los cómo. Y hoy nos toca hablar acerca de nuestra vida social. Cuando la Biblia menciona que Dios creó las cosas, creó los animales, creó las plantas, dice que siempre que creaba algo, después Dios veía que era bueno. Pero miren lo que dice en Génesis 1:31, en la versión NTV. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Hasta ese día todo lo que Dios hacía lo terminaba con y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pero algo cambia en ese día y la primera afirmación negativa ocurre en la Biblia. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, verso 18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Todo lo que Dios había hecho hasta ese momento dice que dijo que era bueno. Pero de ahí lo vio al hombre, imagínate pues, ¿no? Ahí Adán, caminando por el huerto del Edén, mirando a la jirafa que estaba con su jirafa, al león con su leona, a la cebra y a todos como entre pareja, ¿no? Y Adán habrá dicho, y yo, bueno, yo tengo a los animales, y se sentía solo, se sentía como que no tenía alguien que fuera como él y con el cual pudiera compartir, ¿no? Porque de repente le hablaba al león y el león no le contestaba, le gruñía, ¿no? Pero dice la palabra en Génesis 2 que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es algo que sigue ocurriendo. Dios no nos ha creado como entes que podemos andar solos en la vida. Nosotros necesitamos tener una vida social. Es más, desde que venimos al mundo, nosotros venimos a un lugar donde hay un grupo social, que es nuestra familia. Puede ser que no hayamos tenido mamá y papá, pero tuvimos un abuelito, una abuelita, un tío. Tuvimos un círculo social que nos ha hecho poder vivir relacionándonos con los demás. Es importante por eso la vida social. Somos seres sociales, ¿no? Se han hecho muchos experimentos de cómo el hombre se va deteriorando cuando lo colocan en un lugar solitario, cuando lo colocan en un lugar en el cual no se interrelaciona con otras personas. Por ejemplo, en la cárcel, cuando mandan a alguien a celda de aislamiento, ¿no? Se ha visto mucho que ¿por qué los mandan a esa celda de aislamiento? ¿Por qué los castigan de esa forma? Porque justamente la forma de castigar a un ser humano es aislándolo, porque no puede vivir solo. Somos seres sociables, necesitamos de los demás para realizarnos como personas. Por ejemplo, en el colegio, con los amigos, con los maestros. O sea, un niño no puede aprender solo, necesita de un maestro que le enseñe, ¿no? Un estudiante en la universidad, no es que tú dices, bueno, yo me voy a graduar como médico, tengo mi título. No, tú has tenido que relacionarte en una universidad, seguir cursos. O sea, siempre hemos necesitado de poder relacionarnos. Es muy importante tener por eso buenas relaciones interpersonales, aprender a ser y a ser amigos. Nosotros tenemos que aprender a saber ser buenos amigos. Muchas veces he escuchado a personas que me han dicho, ay, pero yo no tengo buenos amigos, la gente no me quiere. Y cuando he podido conversar, le he dicho, ¿y tú qué tan buen amigo eres? ¿Tú cuánto has dado de ti? ¿Cuánto has invertido en esa amistad? Porque muchas veces nosotros queremos que todo nos lo puedan dar y nosotros no dar nada. Y en una amistad uno tiene que aprender a poder ceder. Uno tiene que aprender a poder también dar, porque es un dar y un recibir. Tampoco es bueno
Y es saludable las relaciones en las cuales tú solo das y das y das y nunca nadie te da nada. Eso no es saludable. Dios quiere que podamos aprender a saber tener buenas relaciones interpersonales. ¿Dónde? Con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos paran todo el día peleándose? Y ahora que tú eres cristiano, de repente dices, ya no quiero seguir peleándome tanto con mi hermano, con mi hermana. Quiero aprender a saber llevar una mejor relación. Pues bueno, justamente hoy vamos a hablar de esto. O de repente tú, mujer que estás casada, todo el día eran discusiones con el esposo. Siempre había conflictos, nunca se podían hablar en paz. Pues Dios no quiere que tú puedas vivir así. Dios quiere enseñarte a saber llevar una buena relación interpersonal con Él. Así que vamos a ver, ¿no?, cómo Dios nos puede enseñar a poder llevar buenas relaciones. El cristianismo no es sinónimo de aislamiento. Si bien es cierto, yo les he podido hablar y decir que no es bueno que nosotros paremos mucho con personas que no tienen la misma fe que nosotros, eso no quiere decir que ahora nosotros nos aislemos de todos, ¿no? Y ya digamos, ya no voy a hablar con nadie, ya no me voy a juntar con nadie, porque eso no te hace bien. Dios no nos ha llamado para eso, venir a la tierra. Dios nos ha llamado para poder nosotros socializar con los demás sin dejar de ser radicales con los principios y valores en los que nosotros creemos. Pero necesitamos poder relacionarnos con las demás personas. Dios quiere que aprendamos a vivir una vida dando un buen testimonio. Qué lindo es cuando uno escucha de buenos cristianos que están dando testimonio. La semana pasada conversaba con una joven que es una jueza en Ica, que le va muy bien y ella es una excelente cristiana. Y me contaba cómo ella puede dar un buen testimonio en nuestro sistema judicial, que bueno, muy poca gente confía en él por muchos casos que hemos visto de corrupción, pero ella ahí está dando un buen testimonio, llevando una buena vida social. ¿Cuántos médicos, enfermeras, profesionales necesitamos saber llevar una buena vida social? No aislarnos y decir, no, yo no me junto contigo o yo no te hablo porque tú eres una persona que no es cristiana. No, tú puedes socializar con las personas. Eso sí, elegir amigos que tengan tu misma fe, pero eso no significa que no socialices, que no converses, que no compartas tu fe con aquellos que todavía no conocen a Jesús. Porque Dios nos ha colocado a nosotros para ser luz, para poder nosotros alumbrar lugares donde de repente no hay luz, donde todo es oscuridad, donde las cosas no son como deben ser. Pues si tú estás ahí, no es para que te aísles, sino para que tú, si estás en ese lugar, puedas ser la luz que termine por traer vida a ese lugar donde verdaderamente la voluntad de Dios no está siendo la que está prevaleciendo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 19, la parte C, en la versión NTV. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Jeremías lo dice claramente, nosotros tenemos que influir en ellos y no ellos influenciarnos a nosotros. Nosotros tenemos que influenciar a ese jefe que de repente a veces no hace las cosas correctamente. Nosotros tenemos que influenciar a ese esposo que todavía no conoce de Dios y no más bien criticarlo, porque muchas veces cometemos ese error, criticar a la persona. No, es que tú haces las cosas mal porque tú no conoces a Dios, porque tú no sabes hacer la voluntad de Dios. Y de esa forma no vamos a ganar a nadie. No vamos a poder hacer que los demás conozcan a Jesús. Recuerden que Jesús no iba por la tierra culpando a la gente ni juzgándola, ni diciéndole tú haces esto, tú haces aquello y teniendo el dedo acusador. Jesús nunca fue así. ¿Se acuerdan ese pasaje en el cual todos los fariseos traen a una mujer adúltera delante de él? Y Jesús en ningún momento la miró a la mujer adúltera y le dijo mala mujer, sino lo que le dijo son,
tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Jesús siempre se caracterizó por ser una persona con misericordia. Si tú quieres llevar buenas relaciones interpersonales, definitivamente vas a tener que manejar mucha misericordia y entender que tú no eres perfecto. Por lo tanto, no puedes exigir perfección a los demás, porque esa no va a ser una forma de poder socializar sanamente. Más bien te van a ver como alguien que es inclemente y van a decir, ay, esta persona desde que se ha convertido en alguien cristiano es nada empático con los demás. A todos los ve malos y él siempre se ve bien o ella siempre se ve bien. Eso no es correcto, porque más bien nosotros tenemos que amar a los demás y ayudarlos, así como Jesús nos ayudó a nosotros a poder cambiar. Por ejemplo, muchas veces cuando hemos conocido al Señor y comenzamos a socializar con los demás, ¿no? La primera pregunta que te hacen es, uy, ¿es verdad que ahora eres cristiano? Y cuando te hagan esa pregunta, tú no reacciones a la defensiva, dile, sí, yo soy cristiano, porque porque creo en Jesús y porque lo quiero a Él y quiero aprender lo que Él nos ha dejado para poder vivir con esos valores y esos principios que Él nos ha enseñado, porque lo he aceptado en mi corazón. No siempre que alguien te haga una pregunta o que quiera indagarte, no reacciones como ofendido o molesto o queriéndote pelear con la persona, porque eso no es correcto. Uno tiene que saber defender su fe, pero con cordialidad, con tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta es, no me digas que ahora no tomas un trago. No creerás en eso que te dicen. ¿Sabes? Esa fue una pregunta que a mí me hicieron cuando yo conocí a Dios. ¿Que ya no vas a tomar? ¿Que ya no vas a servirte un trago? Y yo les dije, no, porque no la necesito. Gracias, no lo necesito. Porque no necesito eso para sentirme feliz, para sacar un carácter más alegre, para poder compartir. No lo necesito, no creo que mi cuerpo le sea saludable poder llenar mi cuerpo de alcohol. No los ataqué, no los ofendí y más bien como que se avergonzaban y ya. Y se iban como un poquito avergonzados y ya no me decían nada. Pero en ningún momento les dije, sí, yo ya no tomo porque eso está escrito en la palabra que uno no debe hacer y ustedes lo hacen. O sea, no fui en contra de nadie. Simplemente expliqué la decisión que yo había tomado. Y así te van a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, a las jovencitas se prohíben tener enamorado en la iglesia, ¿no? Te vas a quedar solterona. Ya no vas a encontrar a nadie. Y tú puedes responder ahí tranquilamente, no, nadie me prohíbe nada, simplemente que yo he decidido guardar mi corazón hasta que llegue esa persona con la cual yo pueda formar un matrimonio para toda la vida. Pero nadie me ha prohibido tener enamorado o andar con alguien. Yo puedo conocer amigos, yo puedo conocer personas y estoy segura que dentro de esas personas que quiero que puedan compartir mi fe, voy a encontrar una persona con la cual poder casarme y poder formar un matrimonio para Dios y para los demás. Y respondes tranquilamente a eso, ¿no? Y así, consecutivamente a todas las preguntas que te puedan hacer. Ahora, pautas para relacionarlos con los que no son cristianos. Primera pauta, nunca nos sintamos superiores a los demás por ser cristianos. Filipenses capítulo 2, verso 3, en la versión NTV dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Nunca te sientas más que nadie, nunca te sientas más que, por ejemplo, una persona que tú sabes que está viviendo en pecado, ¿no? En un pecado, digamos, que está engañando a su esposo. Y tú dices, no, esa es una mujer pecadora, yo en cambio no. Eso es sentirte superior.
Acuérdense lo que les acabo de mencionar. Jesús, cuando tuvo delante de él a la mujer adúltera, mientras todos los demás fariseos religiosos que se creían santos, inmaculados y que no hacían nada malo, la querían apedrear. Estaban con su piedra en la mano ya para matarla. Pero Jesús no se sintió superior a ella. Simplemente la perdonó y le dijo que no lo siga haciendo. Ahora, si Jesús, siendo Dios, siendo el Rey, el Salvador, lo hizo, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir mejor que los demás? La misma palabra nos acaba de decir en Filipenses 2:3, considerando a los demás como mejores a ustedes. Ojo, miren lo que dice. No dice a los demás cristianos, dice a los demás. O sea, habla en un término general, considerando a ese vecino que de repente no te cae bien porque hace cosas terribles. Sí, tienes que considerarlo. Considerando a ese amigo o ex amigo que te traicionó y traicionó tu confianza. También. O sea, tú tienes que nunca sentirte más que nadie, porque Dios no quiere que nos sintamos así. Lo siguiente es, actuemos con convicción y serenidad al enfrentar las preguntas. Como les mencioné hace un momento también, cuando alguien te pregunta algo, muchas veces lo hacen justamente para ponernos en aprietos, pero no lo hacen con maldad, simplemente lo hacen porque quieren como que nosotros reaccionemos como de repente reaccionábamos antes. Y tú tienes que actuar con serenidad, tienes que actuar con convicción. ¿No va a ser fácil? No. Si estás plenamente convencido de haber tomado la decisión correcta, la gente va a terminar respetándote. Yo cuando conocí al Señor fui la primera en conocer en mi casa a Jesús, ¿no? Abrirle mi corazón y aceptarlo como Señor y Salvador. Ni mis padres, ni mis familiares eran cristianos, nadie era cristiano. Y las preguntas me bombardeaban. Al comienzo, les soy sincera, sí reaccionaba agresivamente. Me acuerdo que iba donde mi mamá y le decía, ¿cómo puedes tener esas imágenes en la casa? ¿Cómo puedes tener esos santitos? Y era muy agresiva. En ese tiempo, yo estaba en el colegio y tenía a mi maestro, que era mi tutor. Y me acuerdo que yo conversaba con él y le decía, ¿por qué? Mira cómo me están tratando y me paran diciendo que cómo me he podido convertir, etcétera, etcétera. Y él me dijo, no sigas actuando así. Cuando te digan alguna pregunta incómoda, actúa tranquila y con serenidad. Y me aconsejó muy bien. Entonces, en lo sucesivo, cuando siguieron aconteciendo esas cosas, aprendí a poder resolverles las preguntas con serenidad y con convicción. Porque no tienes que saberte toda la Biblia para poder responder algo. Y es más, si te preguntan algo que no sabes, tú simplemente dile, todavía yo no sé eso que está escrito en la Biblia, pero voy a aprender y te responderé. Pero yo sí creo en Jesús y quiero vivir mi vida basada en lo que Él ha predicado y nos ha dejado para poder nosotros cumplir aquí en la tierra. Nada más. Y poder, como te digo, actuar con serenidad y convicción. Mira lo que dice Lucas, capítulo 20, del verso 22 al 26. Narra una historia. Narra la historia de Jesús. No sé si se acuerdan, cuando se presentan también los fariseos y le dicen, es bueno dar tributo al César, lo pusieron en una situación complicada, porque si Jesús decía sí, los judíos se molestaban con él. Y si Jesús decía no, los fariseos iban a decir, uy, este hombre está trayendo rebeldía. Como lo pusieron en una situación en la cual él tenía que demostrar su fe, pero no atacar a nadie. ¿Y qué hizo Jesús? Dio una de las famosas frases que nosotros conocemos, que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se molestó, no agredió a nadie, respondió tan sabiamente que los fariseos tuvieron que irse con la cabeza agachada y ya no molestarlo más. De esa forma, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo.
Lo siguiente, no te enojes ni pierdas los papeles. No hay peor testimonio que demos que perder los papeles, que terminar nosotros discutiendo, peleando o hasta peor, ofendiendo a aquella persona que está cuestionando nuestra fe. Nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Cuando un cristiano se irrita frente a gente que no conoce de Dios, lo que pasa es que pierde la autoridad. Porque ya si te molestas así, después cuando quieras arreglar la situación te van a decir, no, pero si tú no te acuerdas la vez anterior, ¿cómo me gritaste? ¿Cómo te ofendiste conmigo? No, entonces ahora no te quieras hacer el santo o la santa. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de no perder los papeles. Aprende a respirar, aprende a calmarte. Y si sientes que ya no puedes controlarte, sal de ese lugar. Aléjate por un instante de esa persona. Ándate al baño, ándate a tomar agua, respira, pero no pierdas los papeles, porque a veces perder los papeles nos puede llevar de repente a perder esa persona para que pueda conocer a Dios. Y no nos podemos dar ese lujo, sino al contrario, tenemos que luchar por hacer que la mayor personas que nosotros conocemos también puedan conocer a Jesús. Así que nuestra actitud aún frente a los ataques debe ser mansa. Y podemos lograrlo, podemos hacerlo con mucho trabajo y podemos hacerlo aprendiendo a saber reaccionar cuando nos encontremos en esa situación. Lo siguiente es, seamos radicales. No hagas concesiones, porque no le puedes decir a una persona que tú has dejado cosas que hacías antes si te ve que las sigues haciendo. Por ejemplo, si eres una persona que antes tomaba mucho alcohol y en las reuniones familiares o en las reuniones sociales, tú les has dicho, no, yo conozco al Señor, pero ven que que sigues tomando y que te sigues emborrachando. Cuando tú le quieras predicar de Jesús, ellos van a ver que no tienes una posición radical, que no has cambiado. Y uno tiene que demostrar que sí ha tomado una decisión radical. De repente tú antes tenías un carácter muy explosivo y te peleabas con todo el mundo, que ahora no sigan viendo eso, que sigan viendo que ahora haces el esfuerzo por controlarte. De repente en algún momento te va a salir de nuevo el carácter y por ahí vas a explosionar, pero que sean los menos que los más. Tienes que ser radical con aquellas cosas que tú has dicho que ya no vas a hacer, porque tú has tomado una decisión, ¿cierto? Y tú has dicho esto no y esto sí. No a las cosas que yo hacía malas, sí a las cosas que Jesús me quiere enseñar. Entonces, tienes que ser radical. Otro punto es preocupémonos por agradar a Dios y no al hombre. Eso nos va a ayudar muchísimo, porque he visto que muchas veces las personas por presión ceden a cosas que no quieren hacer. Por ejemplo, las chicas con las amigas. Hay un chico que por ahí te está molestando y te está diciendo para poder estar contigo y tú no te gusta, no te agrada. Es más, no conoce a Jesús como tú lo conoces. Pero como tienes ahí la presión de todos que te dicen, ay, pero ¿cómo no lo vas a aceptar? ¿Cómo no le vas a dar el sí? ¿Cómo no vas a estar con él? Si todas las demás chicas se mueren por él, acéptalo, dile que sí. Y a veces terminas en una relación con esa persona sin tú misma quererlo. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por la presión. Y les estoy poniendo un caso, podría ponerle muchos ejemplos acerca de esto. Entonces, para poder llevar una buena relación con los demás, no podemos preocuparnos por agradar al hombre antes que a Dios. Si nos avergonzamos de ser fieles a Dios, es porque no lo amamos lo suficiente. Como se los he mencionado, nadie te puede obligar a algo que tú no quieres. Nadie te puede violentar. Y es más, si aún tú estarías sufriendo alguna clase de violencia, tú sabes, en nuestro país hay normas y en nuestro país hay autoridades que te pueden ayudar a poder salir de esa violencia que estás viviendo, ya sea física o psicológica. Pero nadie te puede reprimir la libertad que Dios ya ha ganado para ti. Así que preocúpate por agradar a Dios.
Hay un caso, bueno, hay muchos en la Biblia, pero les quiero contar un testimonio de, por ejemplo, Saúl. Saúl fue el rey que Dios escogió para Israel. Pero Saúl tenía un problema. Se preocupaba muchísimo por el qué dirán. Y cuando en un momento estaban en una batalla y el profeta que guiaba en ese tiempo al pueblo de Israel en el ámbito espiritual se demoró un poco, él tenía que ofrecer como un tiempo especial para Dios, pero no lo podía hacer Saúl, lo tenía que hacer Samuel, el profeta del cual les estoy hablando. Pero Saúl se desesperó porque tenía toda la gente ahí presionándole y diciéndole, ya es tarde, hazlo. Y él lo hizo cuando sabía que no lo debía hacer. Llegó a llegar Samuel y cuando vio dijo, ¿qué has hecho? Y ese acto hizo que Saúl perdiera el reino. De ahí es que, si tú has leído en algún momento esta historia, sabes que Dios decide levantar un nuevo rey y levanta a David. A él le preocupó mucho más el qué dirán. Y tú, si te preocupa más el qué dirán a Dios, corres grandes riesgos, porque sabes que te puedes perder grandes bendiciones que Dios tiene para ti por ceder más a los demás y que mantenerte firme en lo que Dios te ha dicho que no hagas. Sí se puede, yo siempre lo he dicho, o sea, sí se puede. Solo es cuestión de aprender a tener el carácter necesario. Solo es cuestión de aprender a saberle decir a las personas, no, no lo quiero hacer. No, yo no creo en esa forma. Yo no vivo bajo esas formas de vivir. Yo simplemente hago las cosas distintas. No, gracias, pero no voy a participar de esto. Y así tú estás agradando más a Dios que al hombre. Como les decía, Dios levantó a David, ¿no? Y después sucede la famosa historia de 1 Samuel 17, que no la voy a leer, solo la menciono, sobre David y Goliat. Miren qué distinto. Saúl no pudo con la presión del hombre. Por eso el Señor dijo, hay que levantar un nuevo rey. Y cuando David todavía no tenía el reino, todavía no era rey oficial, llega Goliat y comienza a amedrentar a todo el pueblo. Nadie quería enfrentarse con él y David dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti con el poder de Dios. David, a diferencia de Saúl, no le importó lo que dijeran los demás, no le importó que los demás estuvieran asustados, escondidos. Él dijo, no, yo voy a agradar primero a Dios. Y así muera luchando con este gigante llamado Goliat, yo voy a poner primero a Dios. Y todos conocemos la historia. En ese momento David no la conocía, no sabía que iban a matar al gigante. Es más, muchas veces tú tienes gigantes en tu vida, problemas muy grandes, que no se llaman Goliat, sino se llaman de repente una crisis matrimonial, un problema con tu propia identidad. Tienes una lucha con tu familia, con tus finanzas, un gigante que está enfrente de ti y que quiere hacer que tú cedas a la presión de todos los que te dicen que hagas lo que sabes que Dios no quiere que hagas. Pero déjame decirte que si un niño de 17 años pudo vencer a un gigante con solo 5 piedras, tú en este tiempo puedes vencer a ese gigante si tú no cedes a la presión y tú confías en que Dios te va a ayudar a vencerlo. Porque la misma historia que tuvo David al vencer a ese gigante, la puedes tener tú. Solo no cedas a la presión y procura agradar a Dios antes que a los hombres. El siguiente punto es, entendamos nuestra nueva posición en Cristo. Nuestra posición como creyentes es ser luz. Tú has sido llamado a ser luz. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 14, en la NTV dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Saben, he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares. Un lugar que me encantó del Perú que conocí fue Cajamarca.
A mí me tocó ir en un viaje con un grupo de amigos a poder llevar una ayuda a un pueblito allá en Cajamarca que estaba, pero arriba, arriba, arriba. Y cuando nosotros subíamos, después de haber hecho una lucha con nuestro oxígeno, porque estábamos a una altura fuerte, me acuerdo que era linda la imagen en la cual se veía en la noche cómo ese pequeño pueblo alumbraba todo este valle que había alrededor, en lo cual obviamente no había luz porque todo era pues naturaleza. Y cuando yo veía eso, me acordaba de este pasaje de Mateo 5:14 y me acordaba de lo que Dios nos había mandado a hacer a esta tierra, a hacer luz. Porque dice, como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ese pueblito no se podía esconder, alumbraba. Igual tú no has sido llamado para estar debajo, sino para estar en alto y poder alumbrar. No solo, a veces nosotros creemos que solo los líderes o solo los pastores han sido llamados a hacer luz y nosotros a pasar perfil bajo, pero te equivocas. Tú también has sido llamado a hacer luz. En ese lugar donde tú trabajas, tú has sido llamado a hacer luz. En ese colegio donde tú estudias, tú has sido llamado a hacer luz. En esa universidad, tú has sido llamado a hacer luz. En ese matrimonio, en esa familia, tú has sido llamado a hacer luz. Porque solo tú estás ahí. Ahí Dios no ha puesto a otra persona más que a ti. Y por eso la responsabilidad es tuya. Y sí lo puedes hacer brindando un testimonio de cómo es una vida cuando conoce a Jesús. Que no somos perfectos, pero tratamos de hacer lo mejor posible con lo que Dios nos ha enseñado. Así que atrévete a ser luz. ¿No? Esa es nuestra posición en Cristo. Lo siguiente es formemos un nuevo grupo de amigos. El creyente sin amigos, el cristiano sin amigos, difícilmente va a continuar. Hay una frase que me gusta mucho que dice nuestro pastor Sergio, que dice, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda con amigos. ¿Cuán lejos tú quieres llegar en la vida? ¿Cuánto tú quieres lograr? Pues necesitas amigos. Pero no cualquier amigo. Imagínate que tú quieres llegar lejos, pero tienes amigos que lo que hacen es siempre criticarte y siempre decirte los errores y siempre decirte tus debilidades. ¿Podrás llegar lejos con este tipo de personas? No, porque siempre van a sacar tus defectos y no más bien te van a levantar demostrándote tus talentos y las virtudes que tienes. Por eso es muy importante, como se los acabo de decir en este punto, formar un nuevo grupo de amigos. Yo sé que a veces cuesta dejar los amigos que hemos tenido durante mucho tiempo, pero esa decisión va a depender de cuán lejos quieres llegar. Lo importante es que sí puedes conseguir nuevos amigos y puedes conseguir amigos que te van a durar toda la vida. Yo cuando conocí a mis amigas con las cuales yo he crecido, teníamos menos de 18 años. Bueno, todavía no estoy lejos de esa edad, pero éramos muy jovencitas y hemos crecido juntas, hemos caminado con el Señor juntas, hemos servido juntas, hemos visto a la otra casarse, hemos visto tener hijos y la verdad es que no hay nada más lindo que tener un grupo de amigos que cuando tú te sientas cansado, que cuando tú sientas que las fuerzas te faltan, que cuando tú necesites que alguien te motive y te diga, vamos, sí se puede, tú puedes seguir adelante, estén ahí para ti. Así que te invito, forma un nuevo grupo de amigos. Están a la mano ahí, en tu grupo de conexión. Conócelos, no te cierres, no sigas estando en esa posición de no querer hablar con nadie. Acércate a las personas, conversa con ellos. Ahora, gracias a Dios, a través de las redes sociales podemos interrelacionarnos por el WhatsApp, por un medio como Zoom, por tantos medios podemos conversar y formar una bonita amistad. Así que forma nuevos amigos. Proverbios capítulo 13, verso 20, en la versión NTV dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cuántas veces te has metido en un problema por acompañar a un amigo, por acompañar a una amiga? ¿Cuántas veces
has terminado haciendo algo que no querías porque seguiste al amigo o a la amiga. Lo dice claramente Proverbios 13:20, ¿no? Si caminas con sabios, te vas a hacer sabio. Si caminas con necios, en problemas te vas a meter. Así que sé inteligente y evita los problemas. Porque hay algunos que no vas a poder evitar, pero yo creo que meterte en más problemas sí puedes evitarlo. Justamente teniendo buenas relaciones. Acércate a personas de las cuales puedas aprender. Si tú estás en un grupo en el cual tú eres el más inteligente y el que siempre tiene las mejores respuestas, no es un grupo que te convenga. Porque tú tienes que estar en un grupo donde haya personas que te puedan enseñar, donde haya personas que tengan de repente habilidades que tú no tienes, donde haya personas que tengan talentos que tú no tienes, pero que con tus talentos tú también los puedas ayudar a ellos y que ellos te puedan ayudar a ti. Que sea un enriquecimiento mutuo. Así que ten esa clase de amistades. Otro punto es testifiquemos con nuestras vidas. No hay nada más poderoso que el testimonio sin palabras. Ese testimonio verdaderamente transforma a las demás. Como yo les conté hace unos instantes, yo fui la primera en conocer al Señor en mi casa. Y me acuerdo que al comienzo yo hablaba mucho y decía muchas cosas. Y mis padres no querían aceptar a Jesús, no querían conocerlo. Y me acuerdo que hablé de nuevo con mi maestro, mi tutor, y él me dijo, comienza a predicarles con tu comportamiento, que te vean diferente, que vean que ya no eres la persona que ellos antes conocían y que veían cómo reaccionabas. Eso va verdaderamente a transformarlos. Y sí que fue difícil. Fue muy difícil tener que cambiar mis actitudes, mis reacciones, mis pensamientos, pero gracias a Dios lo pude hacer y pude hacer que mis padres conocieran a Jesús y que pudieran ellos también tener una amistad con Él. Y gracias a Dios, pues ahora mi familia es cristiana, mi esposo es cristiano. Claro, yo ya con mi esposo, los dos nos conocimos cristianos en la iglesia y nos casamos. Y la verdad es que no hay nada más hermoso que tú puedas dar testimonio, no porque hables mucho, sino porque te vean. Porque vean que eres prudente para hablar, porque vean que ya no eres esa persona iracunda, porque vean que ya no eres esa persona mentirosa que antes eran, porque vean que ahora tú respetas a tu esposo, porque te vean que ahora que tú reparabas respondiendo a tus padres y llevándoles la contra en todo, ahora ya no lo haces. No hay mejor testimonio que ese. Así que testifica con tu vida. Romanos capítulo 2, verso 21-24 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. No saben cuánta pena me ha dado cuando he hablado con personas que me decían, yo iba a la iglesia, yo iba a Agua Viva. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de ir? Y en muchas oportunidades lo que ellos me contestaban era, es que conocí a una persona que también iba a la iglesia, pero que no vivía lo que predicaba. Y la verdad es que al ver ese ejemplo, yo ya no quise continuar. Y la verdad es que predicarle a alguien que ha tenido que pasar por eso es complicado, porque ¿cómo le explico esa falta de confianza que ahora él tiene? ¿Cómo se la saco? Tendría que comenzar a convivir con esa persona para que vea que sí hay cristianos, que por más que no hacemos siempre todo lo correcto, tratamos de vivir conforme a lo que predicamos. Por eso, tú tienes que entender que tú eres luz y tienes que tener esa responsabilidad clara. Ojo, Dios no nos dice que seamos perfectos, pero que sí seamos luz,
Entonces, cuando tú estés en un lugar, que la gente pueda ver en ti un testimonio por tu forma de actuar y que más bien no seamos nosotros piedras de tropiezo para gente nueva. No seamos nosotros piedra de tropiezo para gente que también necesita alcanzar salvación, porque tú, yo, todos necesitamos a Jesús en el corazón. Así que tú también necesitas aprender que tienes la responsabilidad de dar testimonio a los demás con tu vida. Lo siguiente es compartamos con sabiduría. No usemos delante de ellos términos que no nos entienden. Por ejemplo, delante de un nuevo no puedes usar términos como gloria a Dios o hoy he sido ministrado en mi grupo de conexión. Entonces un nuevo te va a decir, ¿cómo? O sea, hay palabras que no es necesario que nosotros las compartamos con personas que no conocen de Dios porque no las entienden. Hay palabras que solo las entendemos en el grupo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es natural. Por ejemplo, hay grupos de amigos que tienen formas de hablarse que si otra persona los escucha va a decir, ¿qué están hablando? Están locos, no se entiende lo que dice. Pero ellos sí se entienden porque es como una forma, una comunicación que han logrado tener entre ellos. Ahora, hay palabras que es importante hablar lo más natural con la gente que no conoce de Dios. No usar términos que sonemos a muy religiosos, porque recuerda que nosotros no vivimos una religión. Nosotros vivimos una relación. Nosotros estamos relacionados con Jesús. No estamos viviendo una religión. Entonces, por lo tanto, usa palabras normales para poder compartir tu fe. Y por último, intercedamos por nuestros amigos y compañeros. Yo te invito a que tú puedas interceder por tus amigos y compañeros. Todos tenemos familiares, tenemos amigos que no conocen de Jesús. Ora por ellos. Tú conoces sus problemas. Tú sabes qué luchas ellos tienen que no les permiten acercarse a Dios. No los juzgues por eso. Ora por eso. Si, por ejemplo, tienes a tu padre que no se puede acercar a Dios porque tiene un problema terrible de carácter, no lo juzgues por el problema de carácter. Ora y dile a Dios, Jesús, ayuda a mi papá a que pueda cambiar, a que pueda hacer las cosas diferentes. Ayúdalo a que se pueda encontrar contigo y a que pueda conocerte como yo te he conocido y él pueda también aprender a vivir una vida nueva. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú tienes un amigo que está mal, no lo juzgues tampoco, ora por él. Pídele al Señor, de repente un amigo o un conocido que tienes no puede salir de las drogas, ora por él. No puede salir de la pornografía, ora por él. No puede salir de un pecado sexual, ora por él. Y dile al Señor que lo ayude a salir de eso. Nosotros tenemos que ser esa luz, que podamos ser buenos intercesores delante de Dios, de aquellas personas que queremos que conozcan a Jesús. La oración tiene el poder para cambiar todas las cosas. Tú y yo somos producto de una oración de alguien. Esa persona que te invitó a la iglesia, ¿cuánto tiempo habrá estado orando por ti? ¿Te imaginas? Esa persona que te dio un link para que te pudieras conectar, ¿cuánto tiempo habrá estado diciendo, Señor, por favor, que esta persona pueda darse una oportunidad de conectarse contigo, de conocerte? Ahora te toca a ti ser esa persona para otros, para esos amigos, para esos padres, para esos hermanos, para esos esposos, para esos hijos que necesitan de tu oración para poder verdaderamente cambiar sus vidas. Santiago, capítulo 5, verso 16, en la versión Reina Valera 60 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En otra versión dice, puede lograr maravillas. ¿Te imaginas? Tu oración puede mucho. Tú a veces no te imaginas el poder que tiene tu oración. ¿Por qué? Porque es la oración de un hijo de Dios. En este mismo pasaje de Santiago 5, no lo voy a leer, pero más adelante dice Elías es un profeta famoso del pueblo de Israel, siendo un hombre
como todos los demás, dice este pasaje, no, cuando él oró para que la lluvia parara, paró por 3 años. Y cuando oró para que la lluvia volviera, volvió. Con este ejemplo, Santiago nos demostró que siendo un hombre común y corriente, Elías logró algo poderoso. Ahora, en este tiempo, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Él está en nuestras vidas. Él camina con nosotros diariamente. ¿Te imaginas todo el poder que puedes tener? Hay personas enfermas en tu hogar, ora por ellos. Hay personas que están pasando problemas muy complicados en este tiempo, ora por ellos. Tu oración puede más de lo que te imaginas. Solo es cuestión que la actives. Y no dudes de lo que le estás pidiendo al Señor y vas a ver respuestas. No sé en qué tiempo, pero las vas a ver y te vas a quedar asombrado porque Dios a ti y Dios a mí nos ama. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Dios te va a responder, así que ora por ellos. Persevera, solo así podrás conquistar a tus amigos para Dios, a tu familia para Dios y solo así podrás llevar una vida social como Dios quiere que la lleves. Así que, ¿qué te parece si hoy, para terminar esta clase, oramos? Para que Dios nos ayude a ser esa luz que necesitamos ser y para que Dios nos ayude a poder compartir la palabra a aquellos familiares, a aquellos amigos que queremos que tengan la alegría que nosotros tenemos, que es conocer a Jesús y caminar con Él día a día. Así que te invito a que ahí cierres tus ojos y que puedas orar conmigo. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos has creado para ser personas que podamos vivir socializando con los demás. Gracias, Señor, por la familia en la cual nos has colocado. Gracias por los amigos que nos has permitido conocer. Te pedimos para que nos ayudes a llevar una vida social sana, Señor, para que nos ayudes a poder tener buenos amigos y también para poder ser nosotros buenos amigos. Ayúdanos a saber relacionarnos en la familia, a poder darles testimonio con nuestro ejemplo y nuestra manera de vivir. Ayúdanos a poder dar testimonio también a nuestros amigos y que podamos predicarles con nuestros hechos, Señor, para que ellos también puedan conocerte, Jesús, puedan acercarse a ti, puedan recibir ese amor y esa gracia poderosa que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el llamado de ser luz, luz donde estamos, Señor, luz en la familia en la cual estamos, luz en el trabajo, en la universidad, en el colegio en el cual nos encontramos, luz en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Jesús, a poder ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos a saber controlarnos, a saber ser sabios y no caer en pleitos y contiendas con los que no creen en lo que nosotros creemos. Y ayúdanos a considerar a los demás, como lo dice tu palabra, como superiores a nosotros. Que no nos creamos más que nadie, que no creamos que tenemos el derecho de juzgar a los demás, sino que más bien practiquemos el ejemplo que tú nos dejaste, el ejemplo de amar, el ejemplo de dar misericordia a los demás, el ejemplo de ser empáticos con aquellos que sufren y con aquellos que no viven vidas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser un testimonio de lo que tú has sido y eres hasta ahora, un testimonio de puro amor. Te damos gracias, Señor, porque creemos que vamos a ver a nuestra familia, que vamos a ver a nuestros amigos acercarse a ti y también conocerte como Señor y Salvador. Lo creemos con todo nuestro corazón y lo declaramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.
Chao.